Bueno, si querés, iniciamos. Listo. Muy bien. eh, Muy buenos días a todas, a todos, a todas, desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas y también desde la Unión Europea y desde todas las organizaciones que vienen agrupándose para llevar adelante la discusión fundamental sobre el tema climático en Costa Rica y particularmente esta mañana, quien nos tiene convocadas aquí es justamente cómo abordar el tema climático con perspectiva de género. Quiero darle un saludo muy especial a doña Rafaela Sánchez, coordinadora técnica de igualdad de género del PNUD, a doña Ana Eugenia Ureña, oficial de proyectos de la Delegación Europea y a todas las personas que han sacado este ratito para coordinar. Me acompañan desde AED mi compañera Laura Reyes y también del equipo ambiental la compañera Alejandra Granados. En ese sentido, creo que podemos iniciar tal vez con una breve introducción, que este webinario está organizado también en el marco. Laura, ¿me ayudas con la presentación? Está organizado en el marco de un proyecto de una alianza público-privada que tiene como objetivo poder materializar aquellas herramientas e instrumentos en el marco de las metas ambiciosas de las NDCs en el proyecto de NDC Action. Siguiente. Nosotras vamos a exponer desde un punto de vista la perspectiva de lo que consideramos trascendental y los retos que tenemos en función de ese marco comprensivo desde la legislación nacional, pero sobre todo desde esos grandes acuerdos y las metas que este país tiene, así como los desafíos. Siguiente. Yo quiero compartirles esta primera filmina que tiene que ver con un informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial para el 2024. Fue realizada en el 2023 y tiene el objetivo medir cuáles son, a partir de una medición que se hace a 1.400 personas a nivel mundial, cuáles son los desafíos de corto y de largo alcance. De corto alcance quedaron puntuados que los mayores desafíos tienen que ver en un segundo término justamente con los temas climáticos, con todo lo que tiene impacto en materia de los efectos del cambio del comportamiento del clima a nivel mundial. Siguiente, y si lo vemos a largo alcance, esto se vuelve más dramático. Entre las primeras puntuaciones tenemos que efectivamente se valora que los eventos climáticos, las dificultades con las que vamos a perder no solo capacidad de reacción frente a estos eventos, sino además la capacidad del ecosistema en su conjunto para sobrevivir son de las mayores preocupaciones. Los cuatro primeros eh, temores, digamos, o riesgos que se ven alrededor de esos temores tienen que ver con el tema climático. Siguiente. Y en ese sentido, la gran pregunta que tenemos que hacernos es justamente frente a lo que se observa como una medición a nivel mundial en función de las estrategias que tienen que tener los países, pero fundamentalmente las estrategias que tenemos que tener el sector privado, las organizaciones de mujeres y feministas, las organizaciones en general a nivel social, es qué tan preparadas y qué tan preparados y preparadas estamos para enfrentar esta perspectiva de corto y mediano plazo que se ve como convulsa, como inestable.
incluso como tormentosa. Si ustedes observan, el mismo Foro Económico Mundial señala que los escenarios que vamos a tener van a ser de una inestabilidad, no solamente por el tema climático, sino porque estamos viviendo un cambio de paradigma importante en función de las condiciones que la sociedad en este cambio de era tiene que enfrentar a múltiples niveles. Siguiente. De ahí que nos hemos preguntado desde el sector privado, desde la sociedad civil y desde diferentes instituciones públicas, cuál es el vínculo que nos une en función de hacer un análisis diferenciado en materia de género. Y el primer punto definitivamente tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Es casi paralelo que Costa Rica, una vez que ha establecido una serie de compromisos, no solamente en materia de igualdad, a partir de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación y alrededor también de la Convención Belén do Pará, siguiente, logró paralelamente vincular estas discusiones como país, o se lograron vincular estas discusiones como país, adquiriendo compromisos alrededor de las convenciones internacionales en materia climática, en materia de diversidad biológica, en materia incluso de otros convenios que tienen que ver con el reconocimiento de derechos humanos. Y este no es un tema menor si lo vemos desde el sector privado y desde el sector de la sociedad civil y desde la institucionalidad pública, porque esto conlleva justamente a reconocer que Costa Rica tiene una institucionalidad y una serie de derechos y mandatos en donde el Estado regula, pero el sector privado tiene que respetar esos derechos. Siguiente, y aquí es donde se confluyen o se conjuntan, digamos, esas grandes condiciones sobre el reconocimiento de el impacto diferenciado para las mujeres, los compromisos, además que llevamos adelante de cara a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sobre todo lo que tiene que ver, después de haber vivido una crisis mundial, ¿verdad? En materia de salud, donde se estableció que el sector privado, la sociedad civil, está altamente interconectada, no solo a nivel local para dar respuestas, sino también a nivel mundial. Siguiente. Y nosotras, parte de la reflexión que hemos querido traer a cuenta, sobre todo si Costa Rica tiene que cumplir con el mandato y el sector privado tiene que cumplir con el mandato de los derechos humanos, es reconocer que por primera vez en la gran discusión de la COP 21 en el 2015 se reconoce que tiene que reconocer las políticas nacionales un impacto no solamente en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino además que ese impacto tiene que valorar las condiciones interseccionales de las necesidades diferenciadas, incluso entre los grupos que componen o que suman, ¿verdad? Esa gran población que son hombres y mujeres. Siguiente. Parte de la reflexión que venimos obviamente intentando también establecer es el reconocimiento de que hay brechas importantes para poder aterrizar o concretar en materia de cada uno de los países una vez que se tienen las políticas y los marcos jurídicos, y sobre todo tiene que ver con el tema de tener datos, ¿verdad? Y que estos datos nos arrojen justamente ese enfoque interseccional y ese enfoque que nos permita de una u otra forma poder lograr las ambiciones que desde las tareas de mitigación y adaptación tienen que verse reflejadas en ese impacto diferenciado. Siguiente. Los grandes nudos que no queremos dejar de mencionar, que tienen que ver no solo con una visión donde las políticas en mitigación y adaptación tienen
que sumar esfuerzos para tener datos diferenciados de cómo tienen que ser abordados, sino también una perspectiva que nos parece estratégica es reconocer que el cambio climático lo que evidencia son nudos estructurales de desigualdad histórica, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una visión de desarrollo y esto tiene que ponerse sobre la mesa de poder abordar que el impacto diferenciado en políticas que se vean acordadas en las instituciones no pueden verse de forma desarticulada, tienen que verse como parte de una estrategia. Y esa estrategia tiene que ver justamente con la desigualdad socioeconómica y la pobreza, donde va a haber mayor repercusión justamente de aquellos fenómenos que golpeen zonas que son vulnerables y que no es el tema climático el que expone estas vulnerabilidades, sino que suma mayoritariamente a que esa vulnerabilidad todavía tenga mayor repercusión o mayor dificultad en términos de que las personas puedan gozar no solo de sus plenos derechos, sino incorporarse a una igualdad de condiciones sociales. Lo mismo para el legado o el esfuerzo que hay que hacer en materia de romper los círculos y patrones estructurales de la cultura machista, igual que los patrones que tienen que ver con la división sexual del trabajo y la concentración del poder donde las mujeres no son representadas. Siguiente. Y este esfuerzo, ¿verdad? Ha venido siendo parte no solo del reconocimiento, sino de la estrategia que tienen que seguir los países en función de ver que hacer políticas en materia y sumar incluso datos en materia de cómo desagregar los esfuerzos en materia de mitigación y adaptación no son exclusivos ni de las instituciones que tienen la rectoría en materia de igualdad, en el caso de Costa Rica el INAMU, o quienes tienen la rectoría en materia ambiental, que en el caso de Costa Rica también es el Ministerio de Ambiente, sino que tiene que ser una estrategia de desarrollo. Aquí es donde nosotras también queremos poner el contrapunto en función de que las estrategias tienen que ver con proporcionar una transición de una economía que conlleve esfuerzos, no solo para adaptarnos al cambio climático o poder tener esfuerzos para bajar los gases de efecto invernadero, como es el plan de descarbonización, sino que además tienen que garantizar desde las diferentes estrategias de toda la institucionalidad pública las condiciones para romper esa desigualdad estructural. Siguiente. Creo que está, y bueno, un punto que es muy importante tiene que ver con los mecanismos de financiamiento que se tienen que dar tanto a nivel internacional como a nivel interno en los países, justamente para poder identificar esos sesgos de desigualdad histórica y cómo en este punto o en este reto que tenemos como país no pueden agudizarse, sino todo lo contrario, tienen que ser parte de una estrategia eh, que nos supere esas brechas de desigualdad, pero que también nos supere el reto de poder transicionar de una forma mucho más igualitaria frente al reto climático. Siguiente. Eh, un factor importante que reafirma estas tesis tiene que ver con lo que se ha expuesto desde el grupo intergubernamental de expertos en cambio climático, donde señalan que el cambio climático tiene ciertamente efectos, pero tiene efectos sobre todo en aquellas poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Verdad? Aquellas que no tienen cubiertas sus necesidades, pero además se ven expuestas particularmente por sus condiciones a que estos efectos tengan una agudización de esas condiciones de desigualdad. Siguiente. Y en esta filmina lo podemos resumir
¿verdad? Que las personas que están marginadas social, económica, cultural, política, institucionalmente, son las especialmente que tienen que tener respuestas concretas frente a la adaptación y a la mitigación. Siguiente. Y creo que aquí un aspecto fundamental del que estamos nosotras también contrastando estos datos es esa brecha para alcanzar la igualdad económica, política y sobre todo en términos de la otra mitad de la población, que son los hombres, ¿verdad? Los datos que también que se ven a futuro nos arrojan que eventualmente nos llevarán varias décadas para poder alcanzar esa igualdad. Siguiente, de ahí que de forma muy concreta tenemos que evidenciar que todos los impactos y todas las políticas que hoy nos llevan desde el sector público y privado a poder superar y poder observar los roles tradicionales en materia de desigualdad entre hombres y mujeres, como es el uso del tiempo, tienen que ser reforzadas y tienen que contar con datos significativos para saber dónde están esas poblaciones que eventualmente se pueden ver mayoritariamente afectadas. Siguiente. Y obviamente desde el sector privado, que es desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo, lo que hemos observado es que hay, además de una serie de abordajes que no colaboran, ¿verdad? Por la falta de datos en términos sectoriales o en términos territoriales, tenemos que hacer un esfuerzo que es el que estamos haciendo de forma conjunta con una serie de organizaciones para entonces someter al sector privado a una serie de podríamos decir, herramientas para levantar datos y ver qué podemos hacer desde propiamente el ámbito de cada una de las organizaciones del sector privado. Siguiente. De ahí que este marco o esta estrategia que estamos implementando está en el marco, obviamente, de los grandes ejes en materia de descarbonización, en materia de adaptación, en las metas que nos hemos puesto desde el punto de vista de las NDCs, pero también de un plan que nos parece ambicioso y que tenemos que llevar justamente a la mayor de las, ¿verdad? De las metas de tiempo de corto plazo a la realidad. Y es el plan que el año pasado el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con el programa, el PNUD y esfuerzos que se hicieron también con otras instancias, pudiesen elaborar una ruta en donde estamos conjuntando esas grandes políticas y poderlas materializar a nivel del sector privado. Siguiente. Muchas de estas esfuerzos obviamente están o tenemos algunas prioridades que tenemos que superar, sobre todo en materia de datos. De ahí que el propio, o la propia estrategia lo que nos está diciendo es que necesitamos datos desagregados en materia de recursos naturales, biodiversidad, vinculado obviamente a las tareas y a las actividades más que tareas en donde las mujeres tradicionalmente están vinculadas y cómo estos sectores o estas actividades no están contemplando opciones en materia de poder tener políticas mucho más específicas para ver cómo son las mujeres también las beneficiadas de las grandes estrategias o las grandes políticas que el país se ha comprometido. ¿Verdad? Lo mismo en términos de cómo esto está vinculado al uso del tiempo, a la incorporación en la autonomía económica, cómo eventualmente tenemos que observar los impactos diferenciados de los desastres, incluso la violencia de género, y por supuesto, cómo estos datos nos dan la brújula para poder
orientar aquellas políticas en mitigación y adaptación que sean atinentes a la realidad y a cambiar la experiencia y a prepararnos justamente esos escenarios para que no sean escenarios que nos den una suerte de parálisis, sino más bien una estrategia para poder atender esas diferencias. Siguiente. Y señalar que esto tiene que ver con los grandes principios que el sector empresarial tiene que atender en materia de derechos humanos, sobre todo, que tiene justo un reconocimiento en tener una medición de los impactos de la debida diligencia en las actividades que hacen, no solamente para mitigarlos, sino para poder prever los riesgos. Y esta guía o este reconocimiento en donde el sector empresarial se ha venido comprometiendo, tiene también una contraparte que es una estrategia que tiene que ver no solamente cuáles van a ser los impactos a los sectores económicos, sino cómo las empresas eventualmente pueden reconocer que estos impactos tienen que tener una visión mucho más clara en materia de que no todo es vivido de la misma forma desde las mujeres como desde los hombres. Siguiente. De ahí que nosotras estamos trabajando a partir de este esfuerzo y esta estrategia país en una metodología para crear una hoja de ruta que a partir de las políticas de descarbonización y adaptación con el sector privado eh, se pueda desde cada una de las unidades productivas, desde los sectores, poder empezar a implementar no solo los datos, sino una visión en esa transición que el sector empresarial tiene que hacer de cómo están tomando medidas para mitigar daños, para adaptarse, considerando obviamente sumar una estrategia donde a partir de datos y evidencias, esta es una guía que se ha puesto a consideración, ¿verdad?, del sector privado, puedan empezar a tener una estrategia que desde lo particular pueda alimentar una estrategia nacional, incluso para valorar cuáles son las prioridades, los sectores que van a transicionar justamente no solo a una economía resiliente, sino además a una economía en donde el país tenga que determinar cuánta es la inversión que se necesita de corto y mediano plazo para priorizar, incentivar al sector privado, pero también para cuantificar cuáles son los beneficios directos para con las mujeres. Yo lo dejaría hasta aquí, sobre todo para abrir posteriormente una discusión sobre el rol del sector privado, esta estrategia en el marco de las políticas nacionales en adaptación y mitigación, los esfuerzos que tiene que ser el sector privado, pero sobre todo para cumplir las grandes metas en materia de las NDCs y sobre todo que sea una estrategia en donde las mujeres tengan una visibilidad, no estén invisibilizadas en los impactos y en la estrategia de corto y mediano plazo y sobre todo esperando que de cara posterior al 2030 podamos justamente abordar de forma esperanzada una sociedad no solamente mucho más igualitaria, sino también más resiliente. Y le paso la palabra a Rafaela para complementar ahora una discusión con todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias, Marcela. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, justamente y como bien estabas planteando, yo voy a poner ahora el foco precisamente en esos impactos diferenciados y en profundizar del por qué. ¿Por qué hablamos de esos impactos diferenciados? Vos ya nos diste una pincelada, pero es importante reconocer esos impactos
diferentes que tiene el cambio climático sobre las mujeres. Y lo más importante es hacernos esa pregunta: ¿por qué son diferentes? Son diferentes porque hay una relación causal. A mayor desigualdad de género, mayor exposición tienen las mujeres en su diversidad a esos efectos que tiene la crisis climática. Y esto es lo más importante que tenemos que tener claro. Las desigualdades históricas que tienen las brechas de género nos exponen a las mujeres a las crisis de manera diferente. Y utilicemos, y creo que todas las personas que nos acompañan acá en este webinar y quienes lo van a ver posteriormente, lo saben de manera más tácita con la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Eh, las mujeres que estaban en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión fueron quienes vivieron los impactos más fuertes de la pandemia de COVID-19. ¿Quiénes fueron las que quedaron desempleadas, verdad? ¿Quiénes fueron las que vivieron los efectos, verdad, más fuertes de la pandemia de COVID? Lo mismo pasa con la crisis climática. ¿Por qué? Porque también, ¿verdad? Es una crisis. Entonces, entre mayor desigualdad histórica de género, mayor exposición a los efectos de la crisis climática. Y esa relación, esa interrelación causal es lo que responde a esos impactos diferenciados. Y es lo que tenemos que poder, y la tesis que sostiene el Plan Nacional de Acción sobre Género y Cambio Climático, del que voy a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Es la tesis que sostiene precisamente esa relación diferenciada. ¿Por qué? Y esto está estudiadísimo a nivel internacional y regional. Y aquí las razones. Las mujeres carecen o tienen menor acceso a la tierra, ¿verdad? Y a otros recursos como la financiación, la tecnología o la información. La brecha de tenencia de tierras es amplísima. Costa Rica no es la excepción. Las tierras productivas en manos de las mujeres en Costa Rica representan solo el 15.6% en nuestro país, y esta brecha es la misma, ¿verdad? A nivel regional y a nivel internacional. Además, padecen en mayor medida de las consecuencias de los desastres. Ya bien lo decía Marcela, soportan la mayor carga del trabajo doméstico y de los cuidados. La ENUD 2022 nos muestra que han habido algunos avances en los temas de corresponsabilidad, pero sigue siendo el doble, ¿verdad?, del tiempo que invierten las mujeres en los temas del trabajo doméstico y de los cuidados, y que sigue siendo el punto a continuación. Bueno, soportan además la consecuencia de las sequías, las inundaciones, la deforestación, y además tienen mayores dificultades y deben dedicar más tiempo, ¿verdad?, a la recogida del agua, a la producción de alimentos de subsistencia, que de otro modo ese tiempo pudieran invertir en otro tipo de actividades, incluso actividades que tienen que ver con la autonomía física, como la recreación y el cuidado propio de sus cuerpos. Eh, una consideración súper importante, que además lo vemos en otros ámbitos: continúan excluidas de las esferas de los espacios de toma de decisión. En los ámbitos, ¿verdad?, de toma de decisión a los más altos niveles ambientales, ¿verdad?, las mujeres no están insertas en los espacios de toma de decisión ambiental climática. También sucede en lo que tiene que ver con las decisiones vinculadas a la biodiversidad. Entonces, si las mujeres no estamos insertas en los espacios de toma de decisión, las políticas de más alto nivel de toma de decisión climática, de la biodiversidad, de el uso de los suelos y otros espacios de toma de decisión ambiental, no van a tener inserta esta perspectiva de género.
otras condiciones como estar excluidas además de los recursos de la financiación tan importantes para que los programas de mitigación y adaptación tengan la perspectiva de género, también se convierte una consideración que agrava precisamente estos efectos. Y no menos importante que Marcela mencionó, la exposición, ¿verdad? A los efectos de la crisis climática crea nuevos riesgos de violencia basada en género. Y estos, ¿verdad? A través de estudios que hemos desarrollado desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas a nivel internacional y regional. Pero es muy interesante y por eso es clave tener esta interrelación causal muy clara. En Costa Rica, según la encuesta nacional de cambio climático 2021, no hay un reconocimiento de estos impactos diferenciados por género en la población. Cuando se desarrolló esta encuesta, de la cual PNUD también fue parte bajo el liderazgo de la Dirección de Cambio Climático, se incluyó preguntas para conocer si las personas que formaron parte de la encuesta identificaban una diferenciación de estos impactos entre los hombres y las mujeres. Y como pueden ustedes observar, las personas no reconocen necesariamente que hay un impacto diferenciado por sexo. Ante la pregunta, ¿cree usted que el cambio climático afecta de manera diferente a los hombres que a las mujeres? El 80% responde que afecta de manera igual. Solo el 10% dice que sí afecta de manera diferente. Y el 3% dice que no sabe, ¿verdad? Vean ustedes que un gran porcentaje dice que no hay una afectación diferente. Esto implica, ¿verdad?, que debemos poder reforzar, y como bien lo decía también Marcela, reforzar esa importancia del vínculo que tiene la perspectiva de género en el abordaje que hacemos de la crisis climática, porque esa relación conectada que hay entre las desigualdades históricas de género es clave para poder entender la exposición que tienen las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática. También se plantearon otras aseveraciones en una escala Likert para poder entender un poco más esa diferenciación por género. Y las aseveraciones que se hacían eran las siguientes. Los hombres tienen mayor responsabilidad que las mujeres sobre el cambio climático. El 74% de las personas dice que está en desacuerdo. Frente a la aseveración, las mujeres son el 80% de las personas que se ven obligadas a irse de su país a consecuencia del cambio climático. El 73% dice que está en desacuerdo y algo muy importante, esta aseveración está basada en datos, ¿verdad?, ya estudiados. La migración climática es un fenómeno que se está dando en muchísimos países a nivel mundial y de esa migración climática las mujeres son quienes más migran, pero vean ustedes que en el país no se reconoce, las personas no están de acuerdo con esa aseveración y vean ustedes, frente a la aseveración, las mujeres, los niños y las niñas tienen más posibilidades que los hombres de morir durante los desastres naturales. Vean ustedes cómo está, digamos, casi 50-50 la respuesta, ¿verdad? Frente a los desastres, las personas sí pueden identificar un poquito una afectación diferenciada. Solo en la dimensión de gestión de riesgo, ¿verdad?, de desastres, sí pueden ver efectos, pero frente a la crisis climática en general no ven una diferenciación. Traigo estos datos para poner en contraste frente al vínculo que hay entre los efectos de la crisis climática, la percepción que tienen las personas y la importancia de poner, ¿verdad?, de nuevo, de relevancia este vínculo que existe. Por eso,
y como parte de las acciones que se desarrollaron en el proceso de consulta amplísimo que desarrollamos en el Plan de Acción Nacional sobre Género, de igualdad de género en la acción por el clima, ¿verdad? Yo les invito a que ustedes lo analicen también. Allí hicimos un análisis precisamente de estos impactos diferenciados por sectores en el país. Yo les mencionaba lo que tenía que ver con la brecha de tenencia de tierras, pero también el acceso al empleo. Si las mujeres están o tienen menos acceso al empleo formal e informal, por supuesto, van a tener menor posibilidad de desarrollar iniciativas productivas sostenibles, ¿verdad? Si van a tener menos oportunidades en su autonomía económica. Lo mismo si tienen menos posibilidades de tener movilidad y transporte con las condiciones necesarias desde la perspectiva de género, si la infraestructura no está desarrollada desde la perspectiva de género. Por eso es tan importante poder reconocer esas brechas históricas que vivimos las mujeres y especialmente que impactan a las mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. Conforme aumentan los efectos de la crisis climática, estas van a poner a las mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión a una exposición más alta frente a los efectos de dicha crisis. Pero podemos entonces ver también la cara de la moneda, ¿verdad? La otra cara de la moneda. ¿Cuál es ese rol entonces que cumplen las mujeres? Porque frente a la exposición, también las mujeres están desarrollando múltiples acciones y eso también es la apuesta que tiene este plan y es la realidad que hay en las múltiples zonas de este país. Costa Rica es reconocido a nivel mundial por ser un país que realmente ha puesto en escena la importancia de generar políticas ambientales y ha tenido un liderazgo muy importante precisamente en promover políticas ambientales claras y se basa en ese trabajo que hacen las mujeres en las comunidades. Reconocemos precisamente que las mujeres juegan un rol de protección de los recursos naturales en los bosques, el agua, las áreas protegidas, en el consumo y la producción energética y en las actividades productivas sostenibles. Desde el PNUD, en múltiples iniciativas que tenemos en nuestro portafolio de naturaleza, clima y energía, hemos venido reconociendo sistemáticamente cómo las mujeres contribuyen a la conservación de los recursos terrestres y marinos. ¿Por qué? Porque además las mujeres tienen saberes y conocimientos específicos que potencian el uso, el manejo sostenible de las especies de la flora y la fauna silvestre, con conocimientos muy característicos de los recursos fitogenéticos del bosque, del manejo de los suelos, de la protección de los recursos marinos y esos aportes además contribuyen a la erradicación de la pobreza, del hambre, del desarrollo económico local y nacional y por supuesto al impulso del desarrollo sostenible. Es clave, por tanto, todos estos saberes y acciones, ¿verdad? Cómo ellas desarrollan iniciativas para fortalecer la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, iniciativas que hemos desarrollado para fortalecer, ¿verdad? El trabajo de las mujeres y hemos identificado cómo, por ejemplo, ellas gestionan el recurso hídrico en las comunidades a través de las asadas o cómo desarrollan iniciativas de ganadería sostenible o cómo ellas, por ejemplo, están desarrollando iniciativas productivas, ¿verdad? Como el turismo rural sostenible. Es impresionante identificar el papel que tienen las mujeres y, por ejemplo, cómo el aporte, ¿verdad? Y el rol y el papel que tiene el sector privado para potenciar precisamente esas iniciativas dentro de la cadena de valor
del sector privado contratando precisamente esas iniciativas productivas sostenibles de las mujeres es fundamental. Yo quiero cerrar mi participación precisamente reconociendo cómo debe darse un reequilibrio de las relaciones de poder precisamente en la crisis climática y potenciando la transición hacia la economía verde. Y esa redistribución y ese reequilibrio del poder pasa precisamente por garantizar que las mujeres estén insertas en los espacios de toma de decisión en la esfera mundial, nacional y local, hasta alcanzar la paridad y la representación en las agendas ambientales, que las mujeres puedan tener el acceso y el control a los recursos naturales, económicos verdes y los beneficios derivados de ello. El acceso a la participación dentro de la nueva generación de empleos verdes que sean dignos, bien remunerados, pero que además potencien los sectores claves como el turismo, los bionegocios y lo agrorural. Además, el acceso a las oportunidades financieras y crediticias actuales y futuras en actividades sostenibles y que tomen en consideración la brecha de tenencia de tierra y los bienes de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y exclusión. Además, el acceso y el control a los recursos tecnológicos y de innovación verde y, por supuesto, la distribución igualitaria de los cuidados para revertir la carga que tienen las mujeres y que limitan, por supuesto, su acceso a la economía verde. Son múltiples las iniciativas, ¿verdad?, que demuestran el papel que tienen las mujeres en la adaptación a la crisis climática, que es clave y que el sector privado puede potencializar muchísimo, ¿verdad?, vinculándolas a ellas, ¿verdad?, potencializando las iniciativas que de ellas desarrollan. Y yo pienso mucho en la cadena de valor, ¿verdad?, cómo el sector privado puede contratar estas iniciativas que ellas desarrollan en el ámbito local, ¿verdad?, contratándolas en su cadena de valor. Eso, Marcela. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir, bueno, ya tenemos algunas, vamos a darle la palabra a Ana Eugenia, pero ya tenemos algunas interrogantes, Rafaela, que tienen que ver con el tema de los datos. Y ahora vamos a hablar en el marco de la estrategia que el año pasado presentara el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Ambiente y Energía, esa estrategia en donde el sector privado tiene un rol y que sería oportuno que podamos justamente encontrar ese puente de cómo el sector privado puede ayudar a sumar los datos y las prioridades, que era un poco lo que yo exponía hace un momento, desde el punto de vista de que el país no tiene toda la data, ¿verdad? O todos los datos necesarios para orientar, porque Julia decía, por favor, compártanos esos datos específicos. Algunos sectores lo tienen, pero no todo. De ahí que el sector privado va a tener un papel importantísimo. Le damos la bienvenida de nuevo a Ana Ureña, que viene justamente construyendo esfuerzos, proyectos, alianzas con perspectiva de género, pero en materia de cambio climático, adaptación y mitigación, nos puede dar una perspectiva importante de que estos no son procesos de la noche a la mañana, sino son procesos que estamos reconceptualizando, ¿verdad? Y replanteando. Ana, bienvenida, tenés la palabra. Así es, Marcela, muchas gracias por invitarme, gracias a AED. Para mí es un honor compartir con Rafaela y Marcela este espacio. Y con ustedes, que veo que que hay una súper buena convocatoria el día de hoy. A mí me gustaría enfocar mi intervención, mis reflexiones hoy en el campo de de la mitigación. Rafaela nos acaba de exponer el lado de adaptación con pinceladas en mitigación. Yo voy a hacer más enfoque en mitigación, específicamente en el sector de movilidad y transporte, al ser uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero que tenemos contabilizados en el país, y a partir de casos de estudio que hemos venido desarrollando de la integración del enfoque de género en actividades de mitigación en el sector transporte.
Voy a ir tal vez desarrollando y tocando algunos de los puntos. Al final me gustaría hacer una pincelada con un caso de estudio que tenemos en el sector agropecuario y finalmente comentar sobre justo uno de los temas que mencionaba Rafaela al cierre de su presentación, sobre cuáles son esos espacios para la participación y la toma de decisiones de las mujeres en ámbitos de cambio climático. Entonces, bueno, ustedes saben por qué movilidad y transporte. Sabemos que el transporte representa un gran porcentaje de las emisiones del país, que en este momento en Costa Rica el transporte público en modalidad de bus y tren urbano, interurbano y rural se mueve primordialmente con combustible diésel. Pero no solo eso, además no satisface adecuadamente las necesidades de desplazamiento y movilidad de todas las personas. Y especialmente no satisface las necesidades de desplazamiento particulares que tienen las mujeres. Entonces, con este contexto y con el crecimiento que vemos año a año de nuestra flota vehicular, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo y nos alejamos de las metas de contribuciones nacionalmente determinadas que nos hemos establecido, nos alejamos de las metas de nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, esa es la perspectiva del sector transporte desde el lado de emisiones, desde la sombrilla de mitigación. ¿Cómo vemos el lado del sector transporte desde las brechas de género? Bueno, sabemos que la propiedad de los vehículos es mayoritariamente de los hombres, que la mayoría de las mujeres no tienen licencias de construir. Sabemos que el sector, de construcción, perdón, de conducir. Sabemos que el sector transporte es un sector predominantemente masculino. Hay pocas cargos u oportunidades de trabajo para mujeres, tanto en puestos operativos como en puestos de gobernanza o de toma de decisión. Y bueno, como estaba mencionando algo antes, los patrones de desplazamiento de los hombres y las mujeres son distintos. ¿Por qué? Por lo que los roles asignados de género que tienen las mujeres las hacen desplazarse de una manera más irregular. Salen de la casa, hacen un mandado, van a dejar a su hija o hijo al centro de cuidado, acompañan a su padre, madre, abuelito, abuelita al centro de salud, van al trabajo, regresan, se encargan de las compras. O sea, en el promedio de las familias, los roles asignados de género cargan de todas estas actividades el día a día de las mujeres y sus patrones de desplazamiento son distintos. ¿Y qué pasa? Que el transporte público no genera soluciones para estos patrones de desplazamiento, que las condiciones del espacio público no son aptas ni seguras para que las mujeres se desplacen caminando o en bicicleta de manera que se sientan seguras. Entonces, ¿qué vemos? Nosotros particularmente en este tema, en Costa Rica, sí tenemos análisis de género del sector transporte y tenemos algunas encuestas. Estas encuestas son del 2017-2018, ya viene siendo hora que las actualicemos, pero sí tenemos datos segregados. ¿Y qué nos dicen estos datos? Y no solo tenemos estadísticas, sino también cuantitativas, sino cualitativas. Es decir, tenemos entrevistas a diferentes grupos de mujeres o de personas encargadas de cuidado o de personas con algún tipo de discapacidad que nos dan una lectura de la percepción del transporte público en Costa Rica. ¿Y qué qué nos revelan estas encuestas? Nos revelan violencia basada en género, acoso sexual, agresiones, robos y otra vez condiciones diferenciadas para el desplazamiento de las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que cuando tenemos acceso a comprar un vehículo privado, en el mejor de los escenarios, salimos del transporte público, salimos de desplazamientos con menos emisiones a un desplazamiento con mayores emisiones, em, eh, contribuyendo además al congestionamiento vial. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa condición? Tenemos ahí dos escenarios, o seguimos día a día saliendo con miedo de nuestras casas
utilizando el transporte público que hay, que es lo que tenemos, o bien dejamos de salir por las amenazas que sufrimos en el transporte público y esto nos obliga a tener menos acceso a educación, menos acceso a empleos. Entonces, estamos generando a través del transporte público condiciones de exclusión para las mujeres. Entonces aquí, como el ejemplo que estaba con el que abrió Rafaela su presentación de causa de efecto, aquí tenemos una causa directa en donde las malas condiciones para los desplazamientos, la movilidad de las mujeres genera mayores mitigaciones, mayores emisiones de gases de efecto invernadero o condiciones de exclusión. Es decir, desde la perspectiva de mitigación y desde la perspectiva de género, el transporte en Costa Rica necesita una transformación profunda. Y si vemos esta transformación como una oportunidad, pues entonces es una oportunidad para la inclusión, es una oportunidad para el sector privado y además es una oportunidad que está bien identificada tanto en los instrumentos que mencionaban tanto Marcela como Rafa anteriormente, el Plan de Acción Nacional de Igualdad de Género, en la acción por el clima y el Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, estamos viendo que intervenir en la movilidad urbana sostenible en general, particularmente intervenir en las condiciones de transporte público y en las condiciones del espacio público, tiene un efecto además directo en la capacidad de agencia de las mujeres, las oportunidades de empleabilidad y las autonomías de las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta oportunidad para transformar el transporte público? Bueno, una de las soluciones dentro de un marco integral de movilidad urbana sostenible es apostar por un cambio de tecnología para mitigar gases de efecto invernadero, es decir, por hacer una transformación de la flotilla de buses de combustible a una flotilla de buses y del tren eléctrico. Entonces, ¿esto qué significa a nivel de sector privado y de condiciones para las mujeres? Esto significa que hay una oportunidad de generar empleo directo en el transporte público. Para tener unos números redondos, si tenemos una flota, si hacemos una transformación de una flota a buses eléctricos en el plantel de más o menos 200 autobuses, se generarían o se transformarían empleos para 25 o 35 personas. ¿Y cómo materializamos esto o cómo nos preparamos para esta transformación? Bueno, queremos tener unas oportunidades de empleo inclusivas para todas las personas, tomando en cuenta todas estas nuevas capacidades que vamos a tener que desarrollar como país en la transformación de la movilidad eléctrica, pero también a nivel veo que también tenemos dentro de la audiencia personas representantes de municipalidades. Y también desde el sector privado tenemos una competencia sobre los entornos en los que trabajamos. Bueno, también es súper importante invertir y construir en espacios públicos seguros, inclusivos, con buena iluminación, con buena señalización, con mobiliario adecuado para todas las personas. Especialmente si estamos cerca o si podemos conectar con centros de trabajo, centros de estudio, centros de cuidado de infancias y de personas adultas mayores. Esto tiene que ver con mitigación y tiene que ver con género y está, digamos, dentro de las manos y competencias de gobiernos locales y de empresas privadas. A manera de ejemplo, desde la Unión Europea estamos desarrollando varios proyectos en el país, uno que se llama MUEVE, que busca mejorar las condiciones de caminabilidad alrededor de la infraestructura de transporte público y justamente hemos venido desarrollando a través de los años intervenciones en 15 municipalidades, hasta la fecha han sido intervenciones tácticas. Ya durante este año empezamos la construcción de intervenciones permanentes, donde podemos ver reflejadas algunas de estas variables de diseño de espacio público que se podrían implementar en otras municipalidades o en otras empresas.
También lo podemos materializar a través de la consolidación de redes de mujeres. Aquí me gustaría, porque todavía estoy trabajando el tema de transporte o mencionando el tema de transporte, nombrar a la red de mujeres y movimientos, pero al final me gustaría retomar este tema. Entonces, em, en este paquete de medidas, desde la perspectiva de género en la mitigación de gases de efecto invernadero en el sector transporte, ya el país ha venido trabajando. De hecho, este es un tema que está integrado en el Plan de Género y Acción para el Clima. El INAMO, el MOB, incluso operadores privados han recibido capacitaciones sobre este tema, pero el reto es el escalamiento. Entonces, bueno, desde la Unión Europea también seguimos trabajando en este tema y esperamos bajo la Agenda de Cooperación Global Gateway continuar impulsando esta transformación a la movilidad eléctrica e inclusiva con un enfoque de movilidad urbana sostenible. Por otro lado, ya Rafaela mencionaba las condiciones o las brechas particulares del sector agropecuario. Hablábamos de tenencia de tierra, de acceso a capacidad, a capacitaciones, educación, acceso a créditos para las inversiones agrícolas. Y bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto en conjunto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo que se llama Transforma Innova. Este proyecto implementa diferentes medidas de adaptación y mitigación en diferentes sectores de la agricultura, como el sector banano, el sector café, ganadería. Y quería nada más, a manera de ejemplo, comentarles que el año pasado y este año se lanzaron dos concursos. A manera de ejemplo, a manera de caso de estudio y de lecciones aprendidas, se lanzaron dos concursos que buscaban la presentación de prácticas innovadoras de mitigación y adaptación en ganadería uno y en el sector café el otro. Y reconociendo esta brecha de género que ya mencionábamos, establece dentro de los parámetros del concurso como medida de acción afirmativa cuotas de participación mínimas para mujeres. Y esto lo quiero mencionar para hacer una asociación entre la aspiración, entre las metas que nos hemos establecido y cómo lo podemos bajar a través de proyectos de cooperación, pero también como mencionaban también antes, a través de acciones afirmativas en las cadenas de valor. Y finalmente, no quiero cerrar sin retomar el tema de la participación de las mujeres en los espacios de discusión, toma de decisiones y gobernanza en los distintos sectores. Ya por ejemplo, es uno de estos espacios. Hay varias cadenas o varias redes que se han formalizado en el tiempo, como por ejemplo la que mencionaba de Mujeres en Movimiento, que busca específicamente la integración de la perspectiva de género en el sector transporte y la apertura de oportunidades para mujeres en las escalas de tomas de decisiones. También quería mencionar que dentro de otro de los proyectos que implementa la Unión Europea, no solo en Costa Rica, sino en la generación, en la región latinoamericana, también se generan este tipo de estructuras, de espacios de discusión para mujeres o de gobernanza. Es el Pacto Global de Alcaldes que acompaña a gobiernos locales en la planificación e implementación de medidas de acción climática y específicamente en este ámbito se ha generado un grupo de lideresas de gobiernos de ciudades, de alcaldesas en diferentes municipios de la región, donde ya empieza a transversalizar y a transformar los instrumentos de planificación que tal vez originalmente no tenían tan arraigada la necesidad de una perspectiva de género y empiezan a partir de este espacio a transformar esos instrumentos dentro del proyecto. También quería mencionar que, bueno, varias organizaciones de la cooperación internacional estamos apoyando el Parlamento Joven de Mujeres por el Clima. Este es un proyecto liderado por Misión 1.5 Grados. Es una organización de la sociedad civil que trabaja justamente en temas
de empoderamiento en cambio climático, y ha convocado, es un proyecto interesantísimo y lo traigo a colisión porque me parece que es un ejemplo perfecto de lo que estamos conversando. Ha convocado a mujeres de todo el país para fortalecer sus capacidades y conformar un parlamento joven con perspectiva del clima que luego pueda incidir en el desarrollo de proyectos de ley y los debates de la Asamblea Legislativa en temas climáticos. Entonces, quería rescatar este otro caso también como una buena práctica eh, para, para lecciones aprendidas y tal vez transversalizar un poquito en las acciones que hacemos desde las empresas. Con eso Muchísimas voy gracias. cerrando y agradezco el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, pero no te desconectes porque vamos a abrir o no cerré la pantalla igual que a Rafaela. Yo voy a hacer una breve recapitulación porque incluso me están escribiendo algunas compañeras. Creo que sería muy importante abrir un diálogo porque el esfuerzo que estamos haciendo hoy es justamente conjuntar diferentes esfuerzos, iniciativas para abordar dos temas que era un poco lo que desde AED queremos poner en perspectiva. Hay una responsabilidad por parte del sector privado, hay una responsabilidad del sector público, ahí están las políticas. Desde el sector privado, obviamente, está tal vez el mayor desafío. Nosotras y nosotres y nosotros estamos justamente intentando en el marco de estos esfuerzos levantar datos, como por ejemplo en todo lo que es en materia de descarbonización, identificar cuáles son aquellos impactos cuando se reducen los gases de efecto invernadero, cómo van a beneficiar o no, un poco lo que vos señalabas, Ana Eugenia, ¿verdad? A mujeres y hombres de forma diferenciada. O, por ejemplo, en materia de adaptación, que este fue un insumo que incluso con Rafaela discutimos, cuáles son los riesgos para poder disminuir la vulnerabilidad y cuáles son los puestos de trabajo que eventualmente tienen que transformarse, de dónde va a salir ese financiamiento, cómo se van a incorporar estas acciones para promover la empleabilidad de las mujeres en esas brechas históricas. ¿Por qué hicimos un repaso de los marcos jurídicos? Porque el país justamente tiene un compromiso. Hay políticas, pero pareciera, y vos lo decías claramente, no, Eugenia, que no estamos yendo al paso que se ocupa para no llegar a ese 1.5. Y eso es algo que también Rafaela señalaba. Es decir, hay grandes estrategias y lo que tenemos que conformar es una suerte de levantamiento de información para hacer acciones diferenciadas o adaptarlas. Si el país eventualmente tuviese la misma capacidad, por ejemplo, para medir el uso del tiempo, que sabemos que se redujo poquito, pero se redujo entre el 2017 y el 2022 cuando se mide, pues esos mismos instrumentos podríamos también para bajar brechas históricas, ¿verdad? En donde el tema climático lo que puede hacer es un beneficio o una ruptura justamente para ampliar esas brechas. Entonces, creo que los instrumentos están. Vamos a abrir el uso de la palabra. A mí me gustaría, después de esta motivación, ¿verdad? Tener también de parte de Rafaela y de Ana, cuáles son las prioridades de corto plazo cuando uno observa esos grandes datos del Foro Económico Mundial. Esto va a afectar el modelo, o ya afecta la forma de desarrollo que tienen los países, pero además está generando grandes incertidumbres. Con los instrumentos que tiene el país, con la legislación que tiene el país y con las iniciativas en marcha, ¿cuáles son en el criterio de ustedes y de quienes les vamos a abrir el uso de la palabra? Vamos a abrir unas 2, 3 participaciones para cerrar sobre las 11:20 con esta reflexión, como se había más o menos comunicado a todas las personas invitadas, con este escenario que tiene el país, sabiendo que nosotros representamos un territorio pequeño pero ambicioso. ¿Cuáles son las dos o la prioridad o las dos prioridades que debería de abordarse desde la experiencia
tanto del PNUD como de la Unión Europea, con esas visiones, digamos, más macro. Y nosotras desde AED también aportaríamos una prioridad que nos parece relevante. Vamos a abrir la palabra. Doña Lili Quesada me escribió por el chat y me dijo que quería intervenir brevemente. Doña Lili, estás con el micro cerrado. Sí, muchísimas gracias, Marcela, por el espacio. Eh, yo lo que quería plantear es la necesidad, y escuchando estas intervenciones, agregaría la necesidad urgente de que se ponga en agenda y se dé visibilidad a el tema etario. Estamos hablando de medidas de adaptación al cambio climático, pero pareciera que nos estamos olvidando de que dentro de 30 años o menos este país va a tener más gente mayor de 60 que toda la gente menor de 15 años. Es decir, ¿dónde se está visualizando este cambio de la pirámide poblacional y los retos que eso implica para todas las adaptaciones, la logística, la infraestructura, por mencionar solo dos temas claves, ¿verdad? Para no hablar de la parte social, la parte recreativa, cultural, todas las dimensiones van a tener que ser de manera muy creativa y muy innovadora adaptadas, porque es que estamos hablando de la adaptación al envejecimiento, que va a estar caminando de la mano de la necesidad de adaptarnos mejor a los efectos del cambio climático. Eso es lo primero que quería yo señalar, de tomar atención en este punto. Y decir que hace 7 años eh, estaba yo con un grupo de compañeras aportando en lo que en ese momento funcionaba como ya hasta se me olvidó el nombre, qué barbaridad, necesito tomar más romero. El grupo de mujeres, el sector mujeres del Consejo Consultivo de Cambio Climático, imagínense, hace 7 años. Y participé también en la elaboración de un portafolio con videos de diferentes lideresas que estaban aportando hace 7 años en cambio climático. Y yo digo esto porque ahora, recién cumplidos mis 65 años, pues tomo total conciencia de que las mujeres mayores estamos aportando en un porcentaje muy significativo de estas experiencias que señalaba Rafaela, que rescataba Rafaela, ¿verdad? De aportes de las mujeres en infinidad de iniciativas. Creo que todas las personas que estamos acá sabemos, conocemos experiencias. Y en esas organizaciones de mujeres y en esos proyectos, el porcentaje de mujeres mayores es altísimo. Es decir, hay un aporte inspirador maravilloso. Y paradójicamente, estamos ahora en la necesidad de solicitar a las personas que tienen la posibilidad de incidir en investigación, en diagnóstico, en sondeos, en encuestas, en la construcción de bases de datos, que por favor no solamente se considere las diferencias por sexo, sino las diferencias por rangos etarios. Es indispensable, es absolutamente indispensable. Y ya voy a dar los ejemplos que mencionaba Ana Ureña en relación al impacto en el transporte público. Es que tenemos que pensar que en pocos años relativamente, porque esto se va volando, ¿verdad? Es decir, los buses, todo el sistema de transporte público va necesariamente a tener que considerar el tema de las escaleras amigables para subirse al bus, el tema de los espacios dentro de los buses para subir sillas de ruedas, andaderas, bastones. Es decir, pensemos en sentido común. Solamente doy ejemplos que se me vienen ahora rápidos, ¿verdad? El tema de los, ¿cómo se llama esto? Los asientos preferenciales. Es decir, es todo el concepto.
y no quisiera referirme al sector agropecuario y bueno, todo, ¿verdad? Hay muchísimo que plantear, muchísimo. Nosotras en este momento, en la ONG de la que formo parte, que se llama Planeta Interno, Mujeres por una Vejez Digna, hemos venido insistiendo, hemos venido planteando la necesidad de contar con información diferenciada. Y quisiera y quisiera en este momento, gracias Marcela por darme la oportunidad de colocarlo en este espacio, colocar esa necesidad para que podamos, eso se llama, eso es acción afirmativa y eso se llama implementar el enfoque inclusivo de manera coherente, desde mi perspectiva, nuestra perspectiva. Así que, pues quisiera dejar ese planteamiento en la mesa. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias. Gracias a ti, Lili, porque en realidad creo que hay un acuerdo. Ahora que en el chat nos solicitaban información, pues sí, hay sectores que, es decir, en Costa Rica hay esfuerzos. Creo que la Rectoría en materia ambiental, en materia de género, han hecho esfuerzos, pero no son suficientes para el desafío que tenemos. De ahí que nosotras queramos también recalcar que el sector privado juega un papel importante, es decir, nosotras queremos implementar en esa gran estrategia tan acertada de género, cambio climático, queremos invitar al sector privado a empezar a levantar datos, o sea, vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y vos has señalado un tema que es sustantivo, que es transversalizar y ver las interseccionalidades dentro de los mismos grupos de mujeres, no todas son iguales. Creo, yo no conozco, no sé si vos tenés, o Rafaela, o Ana, o vos misma, creo que no hay un esfuerzo para empezar a visibilizar esto tan importante que has señalado, que es el cambio de pirámide etaria y qué organización, ojalá el Instituto Nacional de Estadística y Censo en los próximos aplicación de encuestas nacionales pudiese justamente empezar a levantar datos para poder tener políticas y sobre todo movimientos presupuestarios para, y también invitar al sector privado para esta visión que vos has señalado. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, una participación más, tal vez para ir haciendo un cierre que es importante. No veo manos levantadas, pero no sé si alguien en el chat, voy a fijarme y si no podemos ir. Creo que ha sido súper valioso. No veo. Un saludo a todas las personas de los gobiernos locales, a las compañeras de las oficinas municipales de la mujer que estoy viendo aquí, a muchas de ellas conectadas, como decía Ana Eugenia, que les toca justamente llevar adelante la tutela de los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones en general, pero no veo manos levantadas, estaba viendo preguntas. Dice, hay una persona, María Cecilia Mora, estuve inmersa en el proceso de elaboración del Plan Nacional y me satisface que se retome alianzas valiosas y que no hay que operar desde los esfuerzos de forma aislada o solita, ¿sabe? Hay también una observación de Dora María López, cómo implementar medidas de mitigación que reduzcan los riesgos de vulnerabilidad por cambio climático y promover el empleo. Esto es una pregunta fundamental en todo el tema de transición energética. Excelentes testimonios, Janina Castro, Julia, Julia Laura, que ha estado muy, muy atenta. Los análisis de género deben de incluir indicadores para medir todas las variables. Las empresas, pymes requieren herramientas. Justamente estamos en ese desafío, invitar y bueno, en esto el liderazgo que lleva a EDE a través de sus alianzas con diversas organizaciones. Esperamos que estas guías se echen a caminar para justamente abrir estos. Beatriz Castro, doña Beatriz, bienvenida. Quiere hacer un comentario y creo que ya de verdad, doña Alexandra Kinsley, nuestra presidenta,
de la Junta Directiva del Foro, perdón, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo también quiere hacer una intervención. Entonces, con doña Beatriz y doña Alexandra, tal vez cerramos con doña Alexandra y le damos la palabra tanto a Ana como a Rafaela para poder hacer un cierre y a ver cuál es el paso que sigue, porque vamos a tener que retomar estos conversatorios. No sé ustedes qué piensan, pero sería lindo cada cierto tiempo empezar a armar estos conversatorios y darle seguimiento, porque creo que hay mucha, no solo entusiasmo, sino una urgencia, ¿verdad? Beatriz, doña Alexandra, y pasamos a un cierre. Beatriz, ¿estás por ahí? Listo. Sí, sí, Marcela, un saludo. Yo quiero hacer un comentario porque me parece que el tema es fundamental para nosotras las mujeres y creo que es necesario hacer o compartir un mapeo de los esfuerzos que están haciendo las mujeres en el país y también poder crear esas redes importantes desde nosotras también, desde las organizaciones. Em, la otra parte es cómo buscar la forma, yo sé que hay articulaciones en los cantones de gobierno locales e instituciones em, y representación ciudadana de hacer un llamado a que estos proyectos que tienen las mujeres sean realmente apoyados y creyendo en las mujeres. Yo estoy ahorita en la junta directiva del INAMU en representación de las organizaciones sociales y me doy cuenta por datos que me llegan de todo el país, de las mujeres, de cómo hay proyectos que a los hombres les apoyan con gran cantidad de recursos. Por decir algo, a los hombres les dan tractores y gran posibilidad de financiamiento y a las mujeres dos palas, dos carretillos y un saco de abono. ¿Verdad? A ese nivel las mujeres no podemos avanzar ni poder aportar. De por sí ya lo hemos hecho históricamente, pero lo hacemos desde con nuestras pocas posibilidades y el impacto puede ser mayor si se cree en las mujeres, en lo que están haciendo las mujeres. Creo que en eso tiene que ver mucho la cooperación, tiene que ver mucho también la empresa privada, en cómo podemos articular desde todo lado y sobre todo los gobiernos locales también tener ese mapeo de qué están haciendo. Tuve una experiencia y lo cuento así rapidito porque ahorita una reunión que tuve recientemente con mujeres de finca Punta Arenas en Osa, donde tienen 10 años de estar tomando agua que no es salubre, que viene con heces de los animales, que viene con químicos, etcétera. Y el señor del INDER dice que están los recursos desde hace 10 años y no hay voluntad para que el acueducto funcione para ellas. Alquilan parcelas que no tienen dueño y hay hombres que les cobran el alquiler de esas parcelas a vista de las autoridades y nadie toma control de esto. Entonces creo que tiene que ser una articulación de todo lado, ¿verdad? Desde las instituciones, desde los gobiernos locales y desde las organizaciones de mujeres que podamos articular y hacer este mapeo, no solo de lo que estamos haciendo, sino de lo que está pasando con las mujeres en temas de aportar al cambio climático. Muchas gracias, doña Beatriz, y mucho éxito en sus tareas. Es doña Alexandra Kirley, que es la presidenta de AED. Bienvenida. Tiene el micro lo tiene cerrado, doña Alexandra. Gracias, Marcela. No, buenos días y agradecer los comentarios y agradecer las exposiciones que nos han hecho. Simplemente quería complementar un poco la intervención de doña Liliana, que me parece muy, muy, muy importante realmente, especialmente en un país como Costa Rica, donde la pirámide demográfica ya ese bono demográfico lo pasamos, pero sí quería como llamar la atención que tenemos un bono de género todavía. Tenemos un 40% de las mujeres en edad de trabajar que no están pudiendo accesar en condiciones de equidad en el mercado. Y creo que ese bono de género hay que aprovecharlo precisamente teniendo estas conversaciones y digamos, buscando desde la empresa privada y desde otros sectores generar las condiciones que estas mujeres necesitan para accesar, porque esto podría
Si no aprovechamos este bono de género en este momento, podemos tener condiciones mucho más serias de las que está expresando doña Liliana. Entonces, no quería cerrar sin mostrar que esta es una gran oportunidad todavía para este país y que debemos aprovecharla. Muchas gracias. Gracias, doña Alexandra. Bueno, le dejo la palabra. Vamos a hacerlo al revés con Ana y luego cierra Rafaela. Y creo que sería muy lindo pensar en seguir teniendo estos conversatorios. A ver ustedes, invitar a otras personas, por supuesto. Gracias, Marcela. Sí, bueno, justamente a ese era uno de los temas que me quería referir. Desde la Unión Europea estamos proyectando iniciar el 2025 proyectos en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. El enfoque de género es una de nuestras prioridades de implementación, por lo que para mí sería súper valioso continuar estos espacios de intercambio. Nuestra Agenda de Cooperación Global Gateway, como mencionaba antes, enfoca en alianzas privadas, no solo a nivel local, sino a nivel Europa, Costa Rica. Entonces nos encantaría poder seguir trabajando en este tema en conjunto, por un lado. Por otro lado, también me quería referir a la intervención de doña Liliana desde un punto de vista de intervenciones de espacio público o movilidad. Si diseñamos para personas adultas mayores, para los beneficios de las personas adultas mayores, estamos diseñando espacios y sistemas de transportes beneficiarios para todas las personas. Entonces, ese enfoque es fundamental y le agradezco traerlo también a la discusión. Bueno, y un gusto compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Rafa. Gracias. Sí, coincido en la importancia de lo que plantea Liliana querida, de traer la reflexión justamente de las mujeres adultas mayores por las razones expuestas, y es la importancia de la perspectiva interseccional de las mujeres en su diversidad. Creo que es una prioridad de todas las partes, de todos los sectores, y la relevancia que tiene para el país. Como bien lo planteaba Marcela, yo creo que una prioridad clave, y bien lo decía también doña Alexandra, eh, tiene que ver con la transición hacia la economía verde. Creo que la clave, y bien lo decía ella con el bono de género, ¿verdad? La clave está allí porque nos une a todas las partes. PNUD está trabajando arduo precisamente en esa transición a la economía verde, porque necesitamos fortalecer todos los segmentos económicos del país si queremos reducir las emisiones, si queremos reducir esa meta, ¿verdad? Del 1.5 grados que se ha establecido, ¿verdad? A nivel mundial en las COPs, para no colapsar el planeta y poder, porque no tenemos otro planeta, y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? No tenemos otro planeta donde estar y tenemos que poder reducir las emisiones al máximo, porque además las mujeres son las más afectadas, y como bien lo decía doña Liliana, ¿qué va a pasar a 30 años, verdad? Bueno, a 10 en realidad, y a 30 años también, con las mujeres en su amplia diversidad. Quiero cerrar diciendo, hay tantos espacios, como también decía Ana, de las incidencias que estamos haciendo las diferentes instancias. Entonces, sumarnos desde PNUD a hablar sobre ganadería también, de lo que se está realizando, a hablar sobre lo que se está haciendo en territorios indígenas, a reflexionar también sobre lo que se está haciendo en costas. Son tantos los ámbitos donde podemos incidir conjuntamente, porque yo creo que la meta está en cómo nos unimos desde los diferentes sectores, sector privado, gobiernos locales, cooperación internacional, institucionalidad pública, y por supuesto las organizaciones de mujeres y feministas son claves, ¿verdad? En todo este proceso. Muchísimas gracias a la Alianza Empresarial para el Desarrollo y a Marcela, por supuesto, por hacer parte a el PNUD de este importantísimo espacio. A ustedes, bueno, yo en realidad, en nombre de toda la junta directiva, de nuestra directora ejecutiva, también del equipo que está aquí, de mi compañera también, Michelle Libby, que está trabajando arduamente, ya estamos alineándonos
en función de un tema, hicimos un recorrido sobre los cumplimientos. El Estado ha generado algunos marcos, no solamente jurídicos, sino de política. Le toca al sector privado también aportar. Tenemos el apoyo de la cooperación internacional, como lo ha dicho tanto Rafaela como Ana. Hay intervenciones de organizaciones de mujeres y feministas en este país aportando. Me encantó el tema de levantar un mapeo de qué se está haciendo. Nosotras, en ese sentido, lo que quisiéramos poner énfasis es que aquí se está conjuntando un esfuerzo institucional, esa gran política para cerrar brechas de género, y pareciera que las mujeres somos capaces de liderar justamente, conjuntar ese cierre de brechas con este gran desafío, como nos decía el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Nada más dejar que vamos a abrir la puerta para todas las personas que están aquí. Por favor, queremos agradecerles. En el chat hay una encuesta, me está diciéndole todas mis compañeras que nos encantaría de las personas que todavía están presentes nos la puedan colaborar en llenarla. Es una encuesta vinculada justamente a la calidad de la información en que estamos las personas aquí que hoy hemos tenido la posibilidad de hacer uso de la palabra, las organizaciones que representamos, pues también tener una retroalimentación de parte de ustedes. A viva voz hay un interés, y yo cerraría nada más señalando que tanto Ana Eugenia, y con la participación de doña Alexandra, de Lili, de Beatriz y de todas las personas que nos han dejado comentarios, pues no la dejamos para más bien abrir un espacio de seguimiento, y vamos a conversarlo, a ver qué se nos arma, sea virtual o presencial, para seguir conjuntando en esa gran alianza público-privada y de la mano con la cooperación internacional que tanto ha invertido en estos temas en Costa Rica. Entonces, un gran abrazo. Por favor, ayúdenos con esa encuesta. La mandó la compañera Alejandra Granados. Está ya de último. Se los vamos a agradecer un montón. Nos extendimos 10 minutos más de lo previsto. Pero bueno, aquí vamos. Si nos ayudan con la encuesta, realmente se los agradecemos antes de que se desconecten. Abrazos para todas, para todos, para todes. Un gran abrazo a la gente de los gobiernos locales, que las veo súper conectadas, y a quienes han sacado este ratito. Y feliz almuerzo también. Feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego.